Comienza Despertando Leones. Jueves de Generación X. Este no es un programa de radio. Despertando Leones es pensar al aire. Es expresarnos por nosotros mismos sin depender de ningún medio masivo. Y que eventualmente una radio, YouTube, un post de X, Instagram o de cualquier otra red social lo replique. Que un amigo o un desconocido lo enriquezca y lo mejore. Porque aquí nosotros provocaremos y todos podremos pensar, reflexionar, cuestionar. Porque el que piensa es el que escucha, el que reflexiona y el que replica, el que después se expresa por sus propios medios y sin filtros. El león que despertó porque no quería ser rebaño. Si hay ideas de la libertad, son esas, las que no se imponen, las que trascienden los partidos políticos, las que no son de nadie en especial, sino de aquel que está convencido de ellas y las defiende sin recibir órdenes ni mandatos. Por eso, no vinimos a enseñar y ni siquiera vinimos a informar. Estamos aquí para reflexionar sobre la realidad que nos rodea, para pasar un buen rato sorprendiéndonos con la obra humana, para promover el pensamiento crítico y libre, expresando el nuestro y aceptando las diferencias. A veces seremos horribles y otras veces seremos genios. Pero no queremos ser intrascendentes. Porque vinimos a despertar leones. Y terminar con el rebaño. Muy buenas tardes a todos. Volvimos. Estaban charlando, están todos distraídos. Acá estamos de nuevo. Estamos de vuelta con Despertando Leones Generación X. Nos tomamos 2 semanitas, algunos de vacaciones. Y estábamos charlando de las Se vacaciones. notan el bronceado, que yo no tengo, pero otros sí, ¿no? Y viste, había que huir. Yo lo tengo artificial, con maquillaje. Bueno, sí. Sí. Yo ni con maquillaje, pero bueno. Bueno, ¿cómo fue ese receso, ese descanso? Bien. La verdad que en lo personal muy bien. Bueno. Igual uno sigue, no para de mirar cosas, ¿no? Yo no puedo no mirar noticias o no las sigo como por ahí cuando estoy acá, pero siempre intercambio con gente amiga, sí, che, tal noticia, mirá este video y digo, bueno, pará, lo miro cuando llegue porque tampoco me voy a deprimir este ratito. Lo pongo ahí en la bandeja, ¿no? En la zona ahí de lo que me voy a traer para mirar, porque siempre despelote, pero uno no puede no tentarse y no observar también cosas alrededor. Siempre recién le comentaba de donde estuve por ahí esa cuestión, ¿no? Lo que son esos micromundos que se forman en algunas regiones, en este caso la zona ahí de Centroamérica, la nota la influencia de ciertos países, que bueno, algunos lo toman como el discurso tradicional de la sumisión, el imperialismo, y yo siempre digo, bueno, está bien, no es la situación ideal, pero podría estar peor si no fuera por eso, por esa influencia, por esa cercanía. Y bueno, siempre está el viejo debate, uno que se pone a decir qué tipo de instituciones han creado o por qué no han podido lograrlo, porque están muchos en una zona geopolítica mucho mejor que en la que podemos estar nosotros. Que bueno, de haber tenido otro tipo, el ejemplo tiene cercano, en este caso hablo de Dominicana, cercano es Puerto Rico, que si bien tiene un estatus de estado asociado, creo que es a Estados Unidos, también ellos han dado el debate en su momento de seguir o no adentro y han entendido que les conviene estar bajo cierto paraguas. Y que es el extremo que está más cerquito, es Cuba, que es el extremo de hacer todo lo opuesto a lo que hay que hacer. Incluso nosotros en el viaje ahí nos cruzamos con gente de Cuba que obviamente era raro la queja que tenían, porque te reconocían que el modelo estaba vapuleado, deprimido, destrozado, era depresivo. Pero en un momento una persona de las que estaba dice, no, pero lo que pasa es que la gente que protesta, no protesta contra el gobierno, protesta que los servicios están mal, que no recolectan la basura. Y yo pensaba, como no era la conversación conmigo, yo escuchaba, pero en el fondo pensaba, ¿cómo no conecta? Para no meterte. No, porque justo venía ahí medio de rebote, la agarré. Y vos decís, obviamente ella creía que las cosas no era contra el sistema, sino el sistema imposible con ese sistema imposible que las cosas funcionen bien. Entonces, digo, ella decía, no es porque no reconectan la basura, falta electricidad, básicamente no hay electricidad en Cuba ya. Sí. Reconocí eso. Ahora no era contra los que estaban,
Creían que los mismos, si un poco le tomaban cierta conciencia, iban a poder hacer que las cosas mejoren. Obviamente esa gente no vive en Cuba. No, a mí me llamó la atención porque ellos dicen, no, uno puede entrar y salir. Una vivía en Estados Unidos, dijo, la hija en México. Es raro, ese es el estatus que te cuentan, o por lo menos, no sé si llamar estatus, pero la posición que tienen en relación a que están ahí, pero también salen. Y vos decís, no, la gente común y corriente no puede entrar y salir. Entonces uno también no quería hablar demasiado. Tampoco porque yo justo insisto, como vos dijiste, estuve a 2 minutos, pero dije, estaba ya mi lado de pareja. Vacaciones. Le voy a jorobar la vacación, porque capaz que digo algo y voy a tener que seguir. No un insulto, sino algo que cortaba con la dulzura, como decía había cierta propaganda hace unos años. Pero bueno, una zona obviamente muy linda con zonas muy particulares, pero cuando vos veías, por ejemplo, en el traslado del aeropuerto al hotel, veías situaciones donde habían esquinas o rotondas, como por ejemplo, imagínense la rotonda que va acá para Centenario, ¿no? O sea, para acá arriba. Y un montón de personas sentadas haciendo... temprano, nosotros llegamos a la madrugada. Más adelante otra, un montón, pero no 20 personas, 70, ¿no? ¿Haciendo qué? No sé. Yo no sé si lo estaban esperando para llevarlo al tema de la caña de azúcar, no tengo idea. Pero como gente ahí, motito por todos lados, y bueno, cuando entrabas al lugar, yo recién les decía acá, al lugar donde estábamos nosotros, son como micro sucursales de por ahí estéticamente, o otro mundo de lo que podía ser, no sé, Miami, ¿no? O sea, muy partido, pero bueno, muy, muy lindo ante todo lo que uno fue a hacer. Y bueno, obviamente uno saca también sus lecturas políticas, económicas, sociales de ahí, de la zona. Pero bueno, bien, más allá de eso todavía. No estamos tan mal. No. Gastón, ¿descansaste unos días? Unos días. ¿Aprovechaste? Un viaje corto y después descansé. Yo vi fotos con nieve y me preguntaba, ¿de dónde sacaron nieve, chicos? Había nieve, había un poco de nieve y nieve artificial también, de las dos. Claro. Sí. Yo, bueno, obviamente, como dice Pablo, viste que no podés dejar de mirar ciertas cosas. Yo me había agarrado una ilusión llegando a la Rinconada porque vi que pasó un auto por el puente nuevo y dije, ¡wow! Aleluya, inauguraron el puente. Y después dije, no, era que pero no hay nadie trabajando. O sea, ese puente no sé cuánto tiempo más vamos a tenerlo ahí. Así que es muy paradigmático. Seguimos cruzando por el puentecito viejo. Todos defienden vialidad hoy. Sí. Cuando en realidad lo que habría que defender debería ser las obras de vialidad. Y nadie se preocupa por el puente. No. Eso demuestra para lo que ha servido vialidad. No pensaba hablar de este tema, ¿no? Pero hablando del puente, qué mejor que ver las rutas. El otro día escuchaba en una propaganda, creo que sale en la radio, el gobernador hablando justo, toca el tema de vialidad a propósito para compararse con Nación. Pero más que el discurso, yo creo que lo que hay que ver son las rutas neuquinas. Hay que ver el ancho de la ruta que va de acá a Cutralcó, que es igual que el ancho que tenía esa misma ruta hace 60 años, cuando la asfaltaron, o 70, no sé. Tránsito. Con 15 veces más de tránsito que en aquella época. ¿Y qué han hecho? Es un lugar plano, no tiene montañas, es decir, no tiene dificultades constructivas. Es un lugar que recorre tierras fiscales, es decir, no tienen que expropiar a privados campos para poder ensanchar. No hay ninguna dificultad. Es solo aplicar un mínimo del dinero que se aplica a pavadas, a las estupideces que están acostumbrados los gobernantes argentinos. Y sin embargo, la ruta sigue igual. Sí. Y cada vez hay más accidentes y más gente muerta. Es fácil echarle la culpa al que anda rápido, al que quiso sobrepasar, pero yo le echaría primero la culpa al que nos tiene anclados a ese tipo de obras del siglo pasado que no son capaces de mejorar, como en cualquier país del mundo, ni siquiera del primer mundo, porque uno va a países, digamos, en desarrollo, y las obras de infraestructura y de transporte son mucho mejor que lo que uno ve en esta provincia. Yo viajo, no sé, cada 3 semanas
en la ruta que va a Luminé. Tiene tramos de 20 kilómetros que uno tiene que ir por la banquina, por los pozos que hay, y así está desde hace 8 años, 10 años, y no le importa a nadie. Es decir, ¿para qué discursean sobre vialidad y lo bárbaro que es y que hay que sostenerlo y el contraste con... Es todo mentira, ¿no es cierto? La realidad son las obras, y las obras no existen. No. Y bueno, y eso es lo que tenemos que padecer. Sí. Más allá de eso, las vacaciones fueron bárbaras. Bueno, de hecho, descansé. el último tramo para subir a Chapelco todavía no está Bueno, asfaltado. eso es increíble Y que, es una que sea de tierra. Sí, de tierra y bueno, y ahora que está nevando, que se congela, es un tramo complejo Sí. y a un centro turístico que estaban llegando un montón de brasileros, de un montón de gente de un montón de partes, que aparte cuando subimos, claro, le dieron la concesión del cerro hacía, no sé, una semana, nada. Así que estaban a 4 manos tratando de armar una confitería. En un momento se cortó la luz, así que bueno, tuvimos que bajar, hasta el día siguiente no volvió. Bueno, todo un tema por esto de que no, que el cerro, que la montaña es nuestra, toda esta cosa que escuchamos siempre, la neuquinidad y bla, 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 bla. Pues sí, se la terminaste dando igual a último momento. Y bueno, en definitiva eso. Igual una cosa, ¿no? Yo había hecho un cálculo viendo propagandas de la intendencia acá de Neuquén y sacaba la cuenta. 10 cuadras es 1 kilómetro. 100 cuadras son 10 kilómetros. 1000 cuadras son 100 kilómetros. Hay unos carteles gigantes que dicen que se asfaltaron 3000 cuadras. Bueno. 30 kilómetros. No, 300 serían. 300 kilómetros. 300 kilómetros. Si eso se pudo hacer acá en la ciudad en, no sé, en unos pocos años, claro. ¿cómo no se puede hacer una De acá doble hasta vía Cutralcó. de acá a Cutralcó o a Zapala y otra doble vía de acá a Piedra del Águila? Digamos, porque de Piedra del Águila para allá es muy difícil para vialidad construir entre la montaña y bueno, le perdonamos que no estén capacitados para construir de allí en más. Pero aunque sea esta vialidad, que es todo, hasta Piedra del Águila, que es todo plano. Bueno, nada. Voy a decir algo que No sé por qué. No va a es caer. falta de voluntad, sencillamente. Sí, pero es esos grandes misterios, entre comillas, de la obra del Estado, ¿no? Bueno, voy a decir Sí. algo no muy popular. Si Pinochet pudo llegar hasta el sur de Chile y hacer la obra que hizo con la ruta austral, ¿cómo en un país democrático no puede hacer las rutas? Nada, 100 kilómetros. Bueno, provincia. sin remontarnos a aquella época, yo viajo mucho a Chile y por ejemplo, a mí me sorprende que cada vez que voy hay una nueva autopista, un nuevo puente. Vos hoy entrás a Santiago, hasta el centro de Santiago, no sé, en 15 Sí, es minutos, impresionante. porque hay autopistas que van subterráneas Sí. por abajo del río y bueno, eso hace al bienestar de las personas, ¿no? Entrar a Bariloche es más difícil que entrar al centro de Santiago. Bueno, Valparaíso, Viña del Mar, que es una zona re complicada porque es todo montañoso y tiene cañadones y demás, era también difícil el acceso y a medida que fueron pasando los años, que no son muchos, por eso digo, sin remontarnos a aquella época, no sé, de acá a 10 años para atrás, es increíble la forma en que se fueron construyendo los accesos. Sí. No sé, acá es mucho más sencillo, insisto. La mayor parte del territorio de la provincia es plano y no se hace. Es decir, vuelvo a lo mismo, es falta de voluntad, es no querer a las personas que viven acá. Mentir cuando dicen que se los quiere o que se preocupan por las personas, porque por lo único que se preocupan es por el poder y por el dinero, creería yo. Sí. Me parece que va por ahí, ¿no? Como una cosa es un discurso y otra cosa son las acciones que deberían acompañar ese discurso. Y cuando hablan de promover una industria alternativa que no sea la de los hidrocarburos y que el turismo, en ese caso para nuestra provincia, sería la siguiente industria a trabajar y explotar, bueno, ¿dónde están? Porque yo también ando mucho por las rutas y por las rutas, bueno, primero que las rutas turísticas te indigna doblemente, porque vos decís, está bien, yo tengo que ir por trabajo o yo tengo que ir porque tengo familia por allá, tengo que usar esta ruta. Pero además, cuando es una ruta turística, vos decís, ¿cómo pretendés que el tipo que viene, no sé, de Córdoba o de Buenos Aires, con la familia,
que rompe el auto Sí. vuelva. No va a volver. Un No lindo, solo no vuelve, le cuenta a 10 o a 20, no vayas. un lindo experimento es poner a un cordobés o a un correntino, lo que fuera, en el auto donde comienza el acceso allá donde está la central térmica. Uf, Ponerlo ahí llega. y que llegue y darle 3 destinos. Que llegue al centro de Neuquén, que llegue a Cipolletti y que llegue a Centenario, por si se va para el norte. Yo creo No. que llega a esa rotonda que debe ser única en el mundo con forma de 8, que no tiene un solo cartel indicador Sí. y queda dando vueltas Sí, de por ahí, vida, como una sí. especie de cuento de Borges En un en un loop. círculo, ¿no? No, es increíble. Haciendo Acá 8, como en una escaletrix. se va a quedar ahí toda la vida, teletransportarse a algún lugar. Es increíble. No, y hay muchas rutas para Sí. que primero te desvías y después te aparece el cartel. Sí. ¿no? Sí, eso también. Eso Es también. buenísimo. Mm. Yo me mato de risa. Claro, uno porque lo ha recorrido muchas veces, pero si y un turista que viene por primera vez, Sí. ¿tiene obligación de saber para dónde quedan los pueblos? No. Mira, Por acá- eso vuelvo con lo que empecé. Sí, Las loas a vialidad sí. y las cuestiones que se hablan, que hablan los políticos, de que qué barbaridad lo que hizo el presidente y etcétera. Vimos es un par de todo intendentes discurso. llorando. Es todo discurso. Sí, un par de intendentes llorando cuando pasó lo de vialidad de acá y de Río Negro. Y vos decís, por Dale. favor. ¿Cuántos disculpe, el puente de la Rinconada, ¿cuánto? ¿Qué extensión? Creo que tiene? desde que nací más o menos. ¿Qué No, extensión? está en No, extensión en extensión metros. deben Ah, pero ser cruzar el 90 río. metros, 100 metros. Sí, ponele que 100 sí, deben ser. Sí, puede ser. Sí. Yo, mirá, O quizá un poquito más. me acuerdo. No, sí, un ¿Qué le poco querés más. sacar Un el poco más. promedio de metro por año? Sí, De centímetros. Centímetro más que por de año. metros. ese juego- sí, el que lo. Vas a tener que cambiar la escala. Sí. Bueno, porque me acuerdo haber observado, buscado, que en una época me gustaba, así buscaba, por ejemplo, votaciones de los diputados del movimiento con el kirchnerismo, ¿no? Cómo votaron diferentes leyes, bueno, uno encontraba. Y también me gustaba ver cuando, disculpen la expresión, hablaban siempre de el puente, lo de la Rinconada. Si vos buscas los discursos incluso del gobernador, el que estaba antes, el que estaba antes, que estaba antes, en las páginas oficiales, la mención al tema de la Rinconada está todo el tiempo, ¿no? Yo llego a ese puente que no recuerdo haber pasado, estar estado cerca, no, capaz que sí. Si es por las menciones, debe ser el puente de San Francisco a esta altura. Más o ¿No? menos. Porque es una cosa gigante, ¿no? Lo digo, yo sé que no es, pero todo el tiempo, digo, ningún gobierno provincial pudo hacer ese puente. No, ¿cuánto me dijeron? 90. ¿Cuánto me dijeron? No, un Sí, poco más debe ser debe ser un poco más de 100 de- metros. sí. Sí. Y lo mencionan en los discursos oficiales, evidentemente tiene una importancia obviamente muy grande. Pero sí. Sí, la Y- tiene. Por eso, la pregunta me parece interesa. Que con sinceridad hay que hacerse, ¿para qué sirve esta vialidad si no es capaz de hacer ese puente o si no es capaz de tener como la gente las rutas o si no es capaz de hacer una doble vía de acá a Cutralcó y a Piedra del Águila? Es decir, este esquema de obra pública, de gobierno respecto de la infraestructura no ha servido. Eso hay que reconocerlo. Está bien, generen otra vialidad si quieren, pero esta no sirve. No, tal cual. Bueno, por eso lo hemos hablado varias veces, ¿no? De ese modelo que se busca sostener, que quizás hace 60 años, de todos los organismos nacionales, porque la mayoría de los organismos nacionales son estructuras muy vetustas, ¿cómo era que? Barrocas. Barroca, sí. Barrocas, que a la funcionalidad de hoy ya no prestan el servicio que se suponía. Y se han armado estructuras tan grandes, tan elefantiásicas, digo yo, que terminan siendo una obstrucción. Un compendio de burocracias que no ayudan, que no contribuyen. Y evidentemente hay que reformular estos organismos o darles una nueva utilidad o ver de qué manera los volvés a agrupar. Pero ese relato romántico de seguir manteniendo las cosas como son en un mundo que cambió, termina siempre entrando en conflicto, ¿no? Y Vialidad es uno de esos casos, el INTA es otro de esos casos. Sí, sí. O sea, tenemos muchos organismos que
En la idea romántica, claro, sí, pero es que sí, porque el INTA fundó este pueblo. Y el Bueno, el pueblo Banco ese- Nación. El Banco Nación. Y otra vez Lo mismo, lo primero que vino acá fue el Banco Nación y a partir de ahí se armó el pueblo. Bueno, sí, pero eso fue hace 60 años, 80 años. Ahora Es como la llorar gente- por la- En eso de lo barroco, te decía recién, me acordé de una anécdota que un amigo me contó hace mucho, ¿no? En la época de Alfonsín, a un amigo de él lo habían nombrado presidente de Ferrocarriles Argentinos. Ferrocarriles Argentinos tenía la central, digamos, ahí en Retiro, que es un edificio hermoso, ¿no? Entonces, bueno, lo fue a visitar para a ver cómo era. Bueno, entra, todo Guacerí, era la zona del directorio. Un amoblamiento espectacular, clásico. Los mozos con moñito, saco. Bien de época. Todo, sí, esto que vos decías, barroco. Los trenes ni andaban, por supuesto, pero bueno. pero lo gracioso, ¿no? Que le llamó la atención esto, cómo estaban presentados los mozos que veía por ahí caminando. Entonces, bueno, se sienta y le dice, bueno, tomamos un café y se levantó y le dice, no, ni pidamos café. Le dice, porque ellos piden un café y tardan 45 minutos, 1 hora y media en traer un café. Sí, ni pidamos café. Sí. Entonces, es una imagen, Sí. ¿no? Es un discurso, una imagen Sí. de algo que no es real. Bueno, de Entonces hecho, había un ejército, parece hermoso, pero tardaban 1 hora y media en Claro, traerte un café. claro. O sea, a la hora y media Sin él ya ningún se iba fundamento, porque aparte, bueno. había ido a pasado a sí, saludar. de hecho esto que Sí, que una dice cosa- de la imagen y que es toda una imagen, un discurso, hace poco fueron a Buenos Aires a hacer la presentación de turismo de Neuquén, de la nieve, de la temporada invernal ¿De y cuál fue... nieve? ¿Eh? ¿De cuál nieve? Bueno, de la que está nevando ahora. Ah, era un anticipo. Bueno, de la temporada Bueno, pero eso invernal, es la ¿no? naturaleza tampoco. Claro. Y fueron a Buenos Aires, fueron todos, viste, ahí, no sé dónde fue, si fue en la La rural, rural, me no sé parece. dónde. Sí, Entonces, la rural. con la neuquinidad y con lo nuestro y no sé qué, y cantaron el himno y presentaron toda una imagen, una presentación divina, pero después, cuando venís, no tenés las rutas, no le habían dado la concesión al cerro. Viste, vos te encontrás con millones de Sí, cosas que sí. decís. Se generan mitos. Con- Porque en contradicciones Buenos de la Aires les neuquinidad. gusta el mito de la Sí, neuquinidad. sí. Y entonces Tienen Neuquén no se lo romanticismo. toca mucho nunca. Es una cuestión bastante romántica de esas cuestiones y les gusta. Uno va por ahí, incluso en cuestiones académicas que uno ha ido, van a hablar a veces algunos gobernadores de algunas provincias, vos decís, pero no, de las instituciones, qué sé yo, de la constitución, y vos decís, cuando rascás un poquito son los primeros que sabemos que son los más feudales de todos, o tienen pensamiento feudal, pero están ligados a grandes academias, a grandes universidades muy importantes, y les gusta eso, ¿no? Y Neuquén tiene dos cosas que gustan a la sociedad: mito y Sí. dinero. Mito y dinero, Entonces, exactamente. eso Están es combinados. imbatible a veces, ¿no? Sí, hay un romanticismo. Por hasta- eso el régimen nunca ha decaído. Ujú. Vive de eso. Mirá, Ujú. hablando de contradicciones y de modelos de neuquinidad, no entramos todavía en tema, ¿no? Pero nos fuimos un poquito. Bueno, digo porque ayer tuvimos 2 o 3 horas de expresiones en la Cámara, como no había tema, inventamos. Entonces empezamos a opinar de si estaba bien o si estaba mal, a pesar de que a nadie le importa lo que nosotros opinamos, que el gobernador sacó a los mapuches de casa de gobierno. Bueno, que sí, que no, y se pasaban la pelota, y cuando les conviene es represión, y cuando les conviene es accionar policial, Dale, y felicitan claro. a los policías, y qué sé yo, ¿no? Sí. Pero lo gracioso y quizás lo cínico de todo esto es que si eso fue el domingo, ayer hicimos, bueno, todas esas expresiones, fuimos noticias justamente por los Sí, porque pronunciamientos. salió en todos lados. Hoy recibo una gacetilla oficial del gobierno, o sea, Neuquén Informa, que dice: Artesanías Neuquinas fue premiada en la Expo Rural. Perdón, ¿eh? 2 ponchos, una faja, los fajaron los mapuches, elaborados por artesanas y artesanos de las comunidades mapuches, fueron reconocidos por la Comisión de Cultura de la Sociedad Rural Argentina. Vos fijate la contradicción, ¿no? Hace 3 días Sí. fueron noticia porque sacaron a los mapuches de la vereda y hoy ponen la foto
de un premio que le dan a los mapuches, a las comunidades mapuches, por sus artesanías. O sea, es toda una contradicción. Es como que es un relato que no se termina de construir porque es un sinsentido, que no condice sus acciones ni con sus pensamientos. Primero porque tienen una diversidad de pensamientos ahí adentro. Incluso los mismos actores que participaron de estos eventos, y estoy hablando particularmente del ministro Tovares, que quienes lo hemos conocido en función, ha estado del otro lado, más del otro lado mostrador Sí, que totalmente. ¿no? Sí. Entonces, realmente yo quedé atónita y en un momento les dije, la verdad que yo me siento un umpire, viéndolos pasarse la pelota, porque no entiendo cómo nadie se hace cargo de lo que están haciendo. Digo, tranquilamente esto lo pudimos haber resuelto si hubiésemos sancionado la ley antipiquetes, una ley de ordenamiento, que es la que planteamos hace casi un año, y no tendríamos que estar tomando partido en este momento, sobre todo porque el oficialismo estaba defendiendo, el oficialismo provincial, el accionar policial, y desde el otro sector decían que eso era represión. Cuando los roles se invierten, el análisis es distinto, aunque la situación sea la misma, Sí. ¿no? Y esos mismos kirchneristas que ahora decían que eso era represión, bueno, en otros momentos un accionar parecido se evaluaba distinto, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo van acomodando, ¿no?, el relato según la situación? Bueno, nada. Pero no tienen la más mínima preparación para llevar adelante ese tipo de operativos. Me da la impresión a mí la policía No tiene local. certezas. Primero porque no tienen un respaldo, bueno, Exacto. certero Un protocolo. de la autoridad. Después, porque no tienen las herramientas necesarias, porque claro, como está mal, por ejemplo, comprar un camión hidrante porque Claro. les dirían de todo, Mm. se llega a esta situación casi de enfrentamiento persona Sí. a persona. Sí. Cuando en realidad con un camión hidrante que es mucho menos nocivo que una pelea mano a mano al modo en que, Claro, como en lo que se usaban vio. en Chile, van a decir que es símbolo de... Si uno ve, por ejemplo, los desalojos que hace la Gendarmería Nacional, son mucho más profesionales. Por lo pronto, no les permiten llevar armas de puño, armas de mano. Llevan armas largas, porque el arma de mano es muy peligrosa, porque alguien se la puede manotear o la misma persona la saca cuando se Claro. ve desesperado. Entonces, hay cosas que realmente no están preparados por esto mismo. Lo mismo, lo del puente, lo de las rutas, Pero para mí tiene que lo ver de que Buenos Aires, lo de la promoción en Buenos Aires. Porque parece que, perdón, ¿no? No, sí. El discurso pasa por un lado, ¿no es cierto? La neuquinidad va por un lado y la provincia está en otro. La realidad está en otro. Sí, está en otro plano. Sí. Donde se yo encuentran lo los que- planos, se produce conflicto. Claro. Lo que siento es que las fuerzas policiales no saben lo que esperan de ellos. Están como ahí. A ver, si nos llama el fiscal, si el gobernador quiere, entonces como que depende la circunstancia, a pesar de que sea idéntica en un análisis técnico, si se quiere. Bueno, ahora sí, no, ahora no. Bueno, hasta ahí sí, no, hasta acá no. Entonces, cuando vos no tenés esa certeza de un accionar protocolarizado, ellos es como que están incluso indefensos. Y ahí es donde a mí me parece que se genera esta dificultad y por eso es que salen a respaldar y decir, no, porque el accionar policial estuvo muy bien. Y otros dicen, no, eso fue represión. No, esas definiciones hay que hacerlas de antemano y que entonces, en todo caso, aquellos que quieran ir a manifestarse ya sepan hasta dónde pueden, hasta dónde no, y cuáles son las condiciones de esa libertad, porque Sí. también tienen libertad de expresarse, ¿no? Yo entiendo que no estarían obstruyendo, no pasé la verdad por casa de gobierno, estuve viajando por el interior, pero supuestamente estaba en la vereda, pero también dicen que habían chivos, que habían, qué sé Sí, yo, la habían verdad que no caballos. sé. Pero es como en todo, las reglas de la convivencia tienen que ser previas Exacto. para poder Ahí va. saber. No solo para los que manifiestan, sino también para la policía. Tal cual, Porque para si no, todos. parece, la policía no puede hacer nunca nada. El día que vos le soltás es como un resorte. Sí. Sale y hacen cualquier cosa. Y sí, porque no Entonces, saben lo que esperan es un de ellos. problema. El tema Y sí, me tal parece cual. que están tan bastardeadas las instituciones y hasta hace un tiempo era el mundo del revés esto durante muchos años,
que lo que parece lógico antes no era lógico y lo que estaba bien no está bien. Entonces, ¿cómo hace una persona para accionar cuando no sabe cómo tiene que hacerlo? O sea, que a esto venía un poco el tema también que íbamos a charlar, que es un poco esto, ¿no? Si hay que sacarlos, bueno, hay que sacarlos, pero no, porque no es la primera vez. A ver, esto, ¿la culpa de quién es? ¿Del chancho o del que le da de comer? ¿Hace cuánto que vienen estos grupos? Y ahora porque estuvieron acá en la gobernación, pero le usurparon campos, iban y manifestaban en Marimenuco, y cortaban acá, y cortaban allá. Y aparte, ¿cuándo los corro? ¿Cuando me molestan en mi puerta? Claro, por eso. Por ejemplo, la debilidad se puede ver mucho en las micro cosas o en las macro. Me hago una pregunta y un comentario. Cuando un concejal, creo que era concejal, ¿no?, del Partido Obrero, Frente de Izquierda, se le ocurría a cada tanto cortar la ciudad, ¿no? Que llevaba un montón de chicos. Ahora, hace un año pasado, que ponían en cada esquina de la avenida, cada esquina, 15 personas. Una vez yo recuerdo llegando a dar clases y venían avanzando, ya lo habían hecho como 3-4 veces, con todo el caos que generaban. Era impresionante, uno tenía que bordear hasta el río para cruzar al otro lado. Y lo que decían recién, no hay certeza de qué hacer, porque yo he visto policías parándose como supuestamente preventivamente para impedir eso, y empezaron a armar el corte y se quedaron mirando. Sí. ¿Y cuál es la lógica de...? O por lo menos se arman micro aduanas, que incluso yo tenía que entrar donde vivo en ese momento. Ahí nomás, y le tenía que pedir y explicar, ¿no? Ahora, y pasó como 5 veces. Después, bueno, ante esa situación, que ojalá no pase de nuevo, pero quisiera ver qué van a hacer, porque realmente parece que a veces se miran encuestas en previa elecciones y dicen, che, cae bien, no, vamos, porque a la gente le va a caer bien. Ese es el punto. Ahora, nombro algo sobre las encuestas que no es sobre eso, pero se relaciona. Un gobernador que lo ponen, el 90% sale en una encuesta, más el 90% que creen que es un cargo inútil y que tendría que estar ahí, al otro día lo rajan. Bueno, si nos vamos a generar por eso todo el tiempo, o para dar impactos, bueno, estamos en problemas, porque eso no sería lo ideal. Respecto, hay muchas, vos Gastón, que vas mucho al interior, sabés que hay aduanas ahí, permanentemente, y si pasás por acá, si pagás micropeajes de gente como esta que estaba ahí, o por lo menos que está contemplada dentro de estas agrupaciones. Y yo recuerdo haber leído el expediente de Marimenuco. Lo de Marimenuco es la debilidad del Estado de Derecho neuquino en su máxima expresión. Formaron para las diferentes asociaciones, cooperativas y demás, profesionales y demás. Decreto del gobernador, del ministro de Desarrollo Territorial, que era Bertolla, creo que era. Ofrecen, se pagan. Se pagó mucho dinero ahí. Se pagó mucho dinero. Vienen estas Cancipacín y demás, toman, hasta tenían un escribano esta gente, había una comisaría ahí, la atacaron. ¿Cuál fue por el nombre de la paz social lo que se le ocurrió hacer el gobierno de la provincia en ese momento? No, primero nada contra respecto a esto, y segundo mandarlos al Chocón, ¿no? La ubicación absoluta de lo que es el imperio de la ley. Y pagar de nuevo, porque hay que pagar de nuevo. Todo. Y vos ves las firmas y los procedimientos, y bueno, a esta gente parece que tiene un estatus superior sobre el resto, y acá en ese momento, en un lugar periférico, no se puede imponer la ley porque parece que era mejor o convenía no mostrar cierta represión. Pero bueno, ahora parece que las cosas van por otro lado y cada tanto hay que mostrar, y el costo, bueno, pegar un par de cachetazos en la vereda era menos costoso que aquello. Bueno, siempre se va midiendo. O es lo que dice Gabriela, como está en la puerta de la casa de quien gobierna, llama a la policía y dice sacalos. Pero lo que a mí me pueden invadir mi casa, tirarla abajo, quedarse a dormir y nadie va a llamar a la policía. Visto con Aten reventando rejas en el consejo, revoleando rejas en el consejo deliberante, y de repente cuando amaga para ir para la casa de un funcionario, ahí así aparece la policía. Porque dice, así es todo el tiempo. El régimen que tenemos, el régimen del privilegio, del dinero,
y del que tiene poder. El resto se las arregla como puede, es un paria. Ya Bueno, lo hemos dicho es varias un poco veces. como la nota Sí. que me enviaste del diario este que sacó de Villa Langostura, que hicieron una encuesta preguntando si estaba sí, bien sí, o sí. mal. Que ese era el tema del que íbamos a hablar. Ya Claro, vamos a ir entrando, claro. ¿no? Hablando de los Sí, mapuches. sí. Que si estaba bien o mal izar la bandera mapuche. Y bueno, hicieron esa encuesta y los denunciaron penalmente. Sí. Bueno, un fiscal dijo que no correspondía. Pero digo, es noticia eso cuando debería ser normal. O sea, vos tenés libre expresión, lo podés decir, lo podés hacer. No, los denunciaron penalmente. Digo, este es el mundo Por del revés fomentar del que yo hablo. O sea, lo que pasa es que ahora ya no es más popular defenderlos o estar de ese lado, porque la gente ya está harta y está cansada. Entonces ahora, como no es más popular hacer eso, lo sacamos. Pero hasta ahora los dejamos ser. No hubo rigor y acá no pasa nada. Entonces, ahora tenés que atajar eso. ¿Y cómo haces? Les diste de comer durante tantos años, no a ellos, a todos, hablando en general, ¿no? A todos. Y ahora, bueno, ahí te estás pagando las consecuencias. Construiste la mitología, hasta los nombrás en el himno provincial, como que son, ahí viene la raíz neuquina, creaste el gran mito, repartiste personería jurídica, pero a cualquiera, o sea, que se agrupó y se puso una vincha y una pluma, ¿viste? Y dijo que era, le diste. Uno hablaba con gente acá en Neuquén de hace mucho tiempo que ha trabajado en temas de agrimensura y demás, de ir a hacer mediciones territoriales y dicen, varios que esos nombres dicen eran comunidades que estaban en el interior, algunas que vendían choclos, pero de repente a alguno le acercó una idea de tener representación política y gustó, y así armaste un montón y siempre los vendiste como... Cuando uno ve las entrevistas, incluso a los funcionarios actuales diciendo que negaban que existiera ese problema acá. Yo creo que no existía el problema, fue un problema, un conflicto creado por la política. No, claro, históricamente Creado no por la existió. política. Claro, pero en los últimos tiempos, hace 2 años no existía, ahora de repente se le complicó. Pero que en realidad no es cierto, no existía. Hace 40 años. Exactamente, hace 40 años no existía. Uno habla con gente y dice, no, Es no existía un ni- conflicto sí, artificialmente creado por la política. Y De le hecho, acercaron la convivíamos. política, le acercaron la idea de poder o agruparse o darle personalidad jurídica por no sé qué tentación. Es como volvemos a las películas del Señor de los Anillos, cuando le ofrece a los, no sé si saben, bueno, el Señor de los Anillos dice, Sauron, el mal, le ofrece los anillos a cada uno de los reyes que habían muerto, que era una tentación de poder. ¿Para qué? Para tenerlos eternamente ahí enganchados. Bueno, esto parece lo mismo por momentos. No sabemos qué le ofrecieron, no se puede imaginar, pero crearon el problema. Crearon el gran problema que se les escapó de las manos, porque ahora obviamente tienen una logística y otra gente que se les avivó de ir un poco más, y obviamente cuando no pueden controlar van a aparecer otros problemas que, bueno, no sé qué soluciones se les va a ocurrir. Pero por lo menos los ciudadanos que estamos en el medio convivimos con esto. La incerteza de la ley. No sabemos cuándo hay que aplicar la ley. Algo que es básico en el pensamiento de los tratadistas, de los contractualistas. ¿Qué es lo que decía John Locke y demás? La certeza de la ley conocida, promulgada y que haya certeza para cualquiera y que la conozcamos. No sabemos cuándo habrá eso. Pero estamos previo a veces a eso. Una de las manifestaciones más claras del conflicto, de la tensión entre poder y libertad, es esto, es el gobernante que quiere tener reglas previas para conducirse con claridad por esas reglas, o el otro tipo de gobernante, el absolutista, que lo que quiere es no tener reglas previas, porque la regla la hace él. De acuerdo a cada caso, de acuerdo a lo que encuentra y a la conveniencia, va generando las reglas, va actuando. Es una de los conflictos más típicos que hay entre un tipo de gobernante y otro, ¿no? El que acepta, el gobernante democrático acepta gobernar bajo determinadas reglas. El gobernante no democrático es el que ignora que haya reglas o que no quiere que haya reglas y las pone él. Y en este tema, una de las características que hay es la ausencia de reglas, con el conflicto de los pueblos originarios, porque una de las mandas que había constitucionales era delimitar las tierras donde estaban tradicionalmente asentados. Nunca se delimitaron. ¿Por qué? Porque es un elemento de poder. Exacto. Porque si vos estás de negociación con el gobernante y entonces te doy un poquito más o entonces te reconozco un poquito más. Y entonces nunca se termina, nunca se cierra y el conflicto sigue abierto y cada vez más fuerte. No solo con eso pasó.
Otro ejemplo de eso está en el tema de aquella ley de los barrios populares, no sé si se acuerdan, que son los que han ocupado tierras, Claro, sí, y que sí. salió una ley en el año 2017, por ahí, en donde también se iba a hacer un relevamiento de las tierras ocupadas y el Estado las iba a expropiar para dárselas y urbanizarlas. La idea era también cristalizar esa situación para Y que no ya avance más. Claro. Sin embargo, se la dejó abierta y entonces no sé, el concejal que quería quedar bien con alguien iba y tramitaba en la oficina de esto de barrios populares incorporar uno más. Y así se fueron incorporando hasta el año, creo que hasta el año pasado, se fueron incorporando cientos de barrios más. Hoy hay, yo creo que más de 4.000 propiedades en toda la República Argentina que tienen que ser expropiadas porque están ocupadas en función de esta ley. Cuando se dictó la ley eran menos, eran creo que 2.000 y pico, 3.000. Y sin embargo, esto, no cerrar, no cristalizar y dejar la norma abierta para que yo adquiera más poder, quedando bien con un grupo de personas, dándoles para manipular. Bueno, es eso, ¿no? Es o las reglas previas al que gobierna o las reglas las hace el que gobierna. Sí, y una cosa que veíamos con el tema este del artículo que decía Villa Langostura es esto de judicializar, hacer una pregunta, ¿no? De que eso es un modus operandi que pasa, pero en todas partes, o sea, con todos los grupos estos minoritarios, que vos, y que ha pasado a un montón de gente que decía algo y les mandaban el ENADI o los denunciaban o una forma de que no puedas hablar, de que callar. no puedas callarte. Yo me habían llamado la atención dos situaciones, por eso había propuesto charlar sobre el tema de cómo ha evolucionado esto de la libertad de expresión o la libertad de expresión de pensamiento y de expresión del pensamiento. Me habían llamado la atención dos situaciones. Una era esta justamente, porque ya no solo se hacía una denuncia por expresar un pensamiento considerado odioso o lo que fuera, sino por hacer una pregunta. Ni siquiera era la expresión de un pensamiento. Claro. Era una pregunta que se hacía. La situación fue así. Había habido un acto público en donde, además de la bandera argentina y supongo la bandera de Neuquén, estaba la bandera mapuche. Y entonces el diario de Villa Langostura, Diario Andino creo que se llama, propuso como una especie de encuesta, ¿no? Hacer la pregunta, ¿le parece bien o mal que esté la bandera mapuche en el acto oficial? Independiente del resultado, que tengo entendido que fue bastante parejo, lo que llamó la atención fue la denuncia que vino, porque se dijo que hacer esa pregunta encuadraba en un discurso de odio, de discriminación y demás. Es decir, es ya llevado al extremo ese ansia que hay, que es una forma de violencia para mí, de cancelar al otro, de impedirle que exprese lo que piensa. Que lo estamos viendo muy a menudo últimamente. O sea, últimamente digo los últimos 10, 15 años. Yo creo que esto empezó mucho. A mí Obama me cae simpático, me parece buena persona, pero creo que mucho empezó en esa época en Estados Unidos y de ahí se expandió al mundo. Sí. Esto de que de repente, si hay un grupo con cierto poder o con cierta protección y uno dice algo que no le parece bien a ese grupo, entonces está mal la libre expresión. Y aparte justifican en esa protección que tienen por ser una minoría que recibe temporalmente algún tipo de protección, y nos ha pasado acá con las feministas, ¿no? Sí. Que se han tomado atribuciones que la verdad que nadie les dio, pero que sin embargo nadie se animaba a decirles nada, que pudieran salir gritando barbaridades o mostrándose desnudas y pintarrajeando toda la ciudad, porque total están expresando su pensamiento, sus derechos y qué sé yo. Bueno, no. No, incluso pero acá hasta una denuncia hubo penal, ese es el tema. Mira, me hizo acordar que dijiste lo de Obama, perdón, mira. Perdón, ¿no? Sí. Yo creo que el sistema democrático es un sistema de protección a las minorías, porque, digamos, decir lo que dice la mayoría es fácil. Eso no es democracia, protección a la minoría. Pero la protección a la minoría significa
que la minoría pueda expresarse. No exacerbarla. Pero no que la minoría cancele la posibilidad o los derechos de los demás. Claro. Es decir, me parece que la democracia justamente se justifica en las minorías y en la defensa de los derechos de las minorías, pero que eso no implica la pérdida de los derechos generales del resto de la sociedad. Y bueno, en esto se veía, lo dije un poco desordenado porque mi idea era charlar o proponerles charlar un poco como algo que hemos hablado varias veces acá, cómo ha ido evolucionando este derecho maravilloso para mí, que es poder expresar el pensamiento, que es lo que estamos haciendo ahora acá, y que en la Edad Media, cuando aparece la imprenta, la tenía, no sé, si con un 1% de la población del mundo, capaz que me quedo largo. Hay varios puntos en la historia de la humanidad que son revolucionarios en este punto, ¿no? En la posibilidad de ampliar la libertad de expresar lo que uno piensa. Uno es la aparición de la imprenta. Eso generó una revolución porque hizo que la gente pueda empezar a leer, que es una forma de agilizar el pensamiento propio, ¿no? Cuando uno sabe leer, porque puede aprender el conocimiento de los demás. Después está otra revolución cuando aparece todo el tema de la comunicación por ondas. Es decir, el diario es reemplazado por la radio, por la televisión. Eso ocurre, qué sé yo, en el siglo XX. Fue un impacto también tremendo de popularización del conocimiento y se abría la posibilidad también de la expresión de uno. Antes no tenía posibilidad de expresarse. Bueno, con el diario uno podía mandar una carta de lectores, algo podía hacer. Pero después aparece lo de la internet, que es más revolucionario y se populariza todavía más la posibilidad de expresarse. Y claro, con cada una de estas revoluciones empiezan a ver las reacciones de quienes antes tenían el poder, porque son formas de poder, las restricciones a la expresión. Y con el estallido después de las redes sociales encima de la internet, se produce ya directamente casi una comunicación directa, no como dice, ¿no?, el populismo, la comunicación directa del líder con el pueblo, no, una comunicación directa entre todos nosotros. Es como que el mercado, que es ese ámbito en donde se interrelacionan las personas, se instala también en la expresión. Es decir, uno no tiene que ser el dueño de un diario o el amigo de un periodista o el amigo del dueño del diario para poder expresarse. No tiene que ser gobierno para poder expresarse, para que le vengan a preguntar. Ahora uno se expresa y el que quiere escucharlo lo escucha. Y eso es maravilloso. Es maravilloso para nosotros, que antes no teníamos esa posibilidad. Pero es súper negativo para los gobernantes y para los medios tradicionales que tratan de frenarlo. Entonces, uno de los ejemplos que traía era este del que hablábamos recién en Villa Langostura, pero el otro que me pareció casi como patético es una nota que salió en La Mañana, donde decía, vieron el juicio por la corrupción de los planes sociales, donde decía que uno de los abogados había querido transmitirlo en forma directa por YouTube y se lo negaron. Un show. Hasta el diario lo calificaba de show. ¿Por qué? Porque el diario lo que quería era él, nada más que él estar ahí y transmitir por primicia. El filtro lo que estaba ocurriendo. Los jueces se lo negaron. Ahí cuando yo te hago una pregunta. El juicio es un juicio público, yo digo, perdón, ¿no? Si es un juicio público y cualquiera de nosotros como ciudadano puede ir a sentarse y escucharlo, ¿qué diferencia hay entre eso y que en vez de 30 tipos lo vean 30.000 personas por un canal de YouTube? Si lo que se va a transmitir es lo mismo que está viendo el público ahí. La diferencia, ¿cuál es? Que a esos 30 los autoriza alguien. Claro. Y ese alguien es el que le está negando transmitirlo al resto de la población. Porque a esos que van quizás los puedan elegir. De la otra forma no los pueden elegir. Y esto es parte de la democratización de la expresión. Es parte de la democratización del conocimiento
que gracias a Dios estamos viviendo en la actualidad y que por suerte los está superando a los gobernantes, a los que tienen poder y a los que manejan la información o los que han manejado la información hasta hoy. Igual a mí déjame decirte algo al respecto de las redes. Siendo comunicadora, falta la parte de hacerse responsable también, ¿no? Porque uno puede, por supuesto, que usar todas estas herramientas democratizadas de la comunicación, pero al mismo tiempo, así como tiene sus derechos, también tiene sus responsabilidades. Sí, como en todo. Pero vos fijate, la sabia constitución de 1853, cuando todavía no existía ni la radio, ni la tele, ni menos la internet, ni menos las redes sociales, lo tiene perfectamente prevista, no hay censura previa. Lo que hay es responsabilidad posterior cuando uno causa un daño, pero es el principio de siempre, el de la no interferencia. Es decir, si uno interfiere sobre la vida del otro, aunque sea expresando el pensamiento, y bueno, entonces se tiene que hacer cargo. Pero eso está. Sí, está, pero muchas veces llega tarde. Y digo, por ejemplo, pienso en personas que han sufrido ataques mediáticos a través de las redes sociales por lo que hicieron o porque haters, ¿no? Uno puede acudir a la justicia, pero luego el resarcimiento que hay o el castigo que hay no limpia la imagen de la persona que pudo haber sido afectada en su honor con un ataque masivo. No se me ocurre nadie ahora, pero qué sé yo, chicas a las que le han, no sé, puesto fotos en portales, o que han dicho barbaridades o mentiras, o personas que algún político que lo hayan defenestrado, hayan dicho barbaridades también, afectando la honra de toda su familia, qué sé yo. Pero por el estilo. esa maldad, digamos, ha existido siempre. Porque existía también antes de la internet y antes de las redes sociales, en los programas de televisión, cuando sacaban o cuando calumniaban a las personas. Eso puede pasar en las redes sociales, como puede pasar en los medios. Está perfecto, pero cuando los medios de comunicación monopolizaban de alguna manera la opinión pública, vos tenías un responsable directo. El editor del diario, el diario en sí, los socios, lo que sea. Hoy, las redes sociales te facilitan estos perfiles truchos y recibís ataques que no sabes de dónde son y no tenés muchas maneras de defenderte. Entonces, obviamente que tiene que ver con esto que es algo nuevo, que todavía no sabemos utilizarlo con responsabilidad, porque hay gente que se dedica a molestar a los demás, porque no tienen evidentemente un plan propio de vida que les dé satisfacción y se dedican a molestar a los demás. Bueno, hoy las redes sociales le facilitan esa tarea. Lo que antes les implicaba poner la cara, no sé, si querés, y salir a decir barbaridades a la calle, hoy lo pueden hacer a través de su celular con 20, 30 cuentas, perfiles truchas en redes sociales, y después la responsabilidad es de nadie. Y a vos te perjudican, y hay gente que se engancha, y hay gente que le afecta, y eso no está bueno. Y me parece que ahí todavía tenemos un trabajo para hacer. Este intercambio ya lo habíamos tenido alguna vez. Seguramente. Yo sigo insistiendo, yo lo veo con optimismo, la verdad. 1000 veces prefiero la expansión de la posibilidad de la libertad de la expresión, aún cuando sé que ocurren estas cosas. Y bueno, habrá que ver cómo se defiende cada uno cuando se siente afectado y qué afectación hay. Yo también soy de la idea de que si uno es una persona pública, si yo vengo acá y me pongo a hablar así al público lo que estoy diciendo, y bueno, me tendré que bancar las barbaridades que me digan, porque es así. Uno escribe y a veces recibe abajo comentarios. No sé, a lo mejor manejo mal y entro el perfil y no sé quién soy. Bueno, sí, yo capaz que manejo mal en la calle y alguien me grita y me putea o lo que fuera. Y bueno, y sigo, ¿y qué va a hacer? No me voy a parar a pelear. Yo sé que hay hay veces que es muy cruento el ataque que se hace y que se inventan perfiles para tratar de socavar psicológicamente a una persona y etcétera. Bueno, hay métodos, hay mecanismos de protección, pienso yo, para eso. Lo ideal es, me parece, seguir adelante. Yo igual quería preguntar, porque yo no sabía esto del juicio por jurados que contabas, si es que es público
¿por qué le dijeron que no puede transmitirlo si es público? Bueno, es que es exactamente esa la O sea, pero contradicción que yo no hay observo. ninguna ley que lo prohíba. O sea, si es público se puede transmitir en No, pero vivo. es una A eso decisión voy. de los jueces. Sí, exacto. Claro, es una arbitrariedad de los jueces. Por eso, no hay nada que... Se les ocurrió que no, entonces no. Se les Ah. ocurre que sí, entonces sí. Bien. Es como que los expedientes judiciales son públicos, pero si uno va a ver un expediente y no es abogado, no te lo da. Claro, claro. Ah, Claro, sí. Entonces no son públicos. Sí. Claro. Igual Pero que bueno. las cuentas, son Siempre públicas, están pero no están públicas. claro. Como decía la frase, las leyes que reglamentan el ejercicio. Dice, esto es libre, pero... Sí, inciso siempre A, hay B, C y algo, algo. alguna Sí, cosita sí, que sí. encuentran. Por eso digo, pero esas cosas, ¿no es cierto? A mí me impactan la reacción que tienen quienes manejan, quienes tienen el poder de manejar la información, ¿no? Ujú. Esto de... Y lo notable del caso era que me hizo, digamos, congraciarme o solidarizarme con quien está imputado, que era quien Claro. quería transmitir. Y digo, yo siempre pienso, ¿no? En Neuquén jamás se ha condenado a nadie por corrupción. Y bueno, ahora uno está expectante, esperando claro. que se condene a alguien. Y bueno, y Sí, en lo vez de que- estar con los fiscales, ahora resulta que me parecía acertada la postura de los acusados. No deben querer que se querían sepa transmitir. demasiado porque realmente hay Yo mucha creo- gente que no está ahí y que debería Yo creo, estar yo ahí. creo que eso pasa. Yo creo cero en los fiscales, en lo que yo lo que ocurre en no- las fiscalías de la provincia de Lo que Neuquén. no comparto es que se haga un reality de las cosas que se supone que nos tenemos que tomar en serio. Pero es una realidad, es transmitir No, la no, no, realidad. pero bueno, transmitir la realidad es una No, cosa y un reality show. un reality es con actores. Es decir, en el reality se Bueno, sobreactúa. Pero Hay este un guión. abogado en particular pasó Vos a decís que ser ponía un cara, actor, cara de, pasó a ser un banana. actor. Claro, No claro. estaba tanto como abogado, sino como showman. Y bueno, pero ¿quién determina eso? Si lo único que quería que se planteó es que se transmitiera al público. Eso sí, Los- pero los eso lo 30 tendrían que, tipos que eso van a lo ir ahí tendrían van a que ver haber eso. impuesto, ¿sabes qué, ¿Por qué? Gastón? ¿Por qué esos Con 30? RTN. RTN tendría que haber estado ahí transmitiendo en vivo, que todos podamos verlo. RTN no tendría ni que existir para mí. Bueno, Empecemos. pero Pensemos por ahí. existiendo, Sí, sí. pero existiendo radio y televisión Yo- del Neuquén y teniendo una función pública, me parece Sumalo que a la lista de el INTA, la sucursal de Banco Afuera, Nación, la lista de afuera. afuera. Todos Esto es los, provincial, esto es provincial. todos los No, tótem. pero- Si el pero gobernador de lo quiere tótem, tener, claro. de tótem, así, digamos. Es como estar decir, no, que vos en la Junta Nacional de Granos, porque mi abuelo, gracias a los precios ¿Vos sostenidos. sabías que existe el Instituto Nacional de la Semilla? Bueno, Existe cada organismo cosa. que uno no puede creer. no de puede la creer. semilla. Ahora esa es la gran raviola. Bueno, y el que Y para los que están ahí es lo más importante Y del el que mundo. más recibe plata Sí, es el sí. de género, así que no sé, o sea, es el que más plata recibe. Bueno, pero son estas cosas que tenemos que empezar a charlar, ¿no? A volver a discutir, que volviendo al tema que habíamos arrancado, que las hemos romantizado, le hemos vuelto parte de la cultura, las damos por hechas porque son así, pero bueno, es momento de ponerlo en crisis, de rediscutir y de reordenar. Ujú. Y en este sentido, y atándolo con el tema de los mapuches, faltan reglas claras, porque no se sabe qué se pretende. Ni ellos saben qué pretenden de ellos, ni la policía sabe qué pretenden de ellos, ni nosotros sabemos si podemos pasar, si no podemos pasar, si está bien que pongan un chivo, si el reclamo es justo o no es justo. Es que, según dijeron, habían chivos. Estaban caballos, pasando en la plaza, ¿qué? Los No chivos. sé qué hicieron, Mm. pero... Hay algo de todo esto que a mí, a ver, son muchas cosas de estructuras que se empiezan a romper y que en el discurso está, bueno, pero si la ruta no la hace el Estado, ¿quién la hace, no? Ese es un discurso. Y vos después ya te lo vas dando escuché, cuenta sí. que realmente hay Pero muchas tampoco la otras. hace. Bueno, No, ese- no, bueno, por eso, pero digo, está ese discurso, ¿no? Si no la hace el Estado, ¿quién la hace? Si no transmite RTN, si no transmite ATC, no sé cómo se llama, televisión pública, ¿quién lo va a hacer? Y la verdad es que ahora cualquiera lo puede hacer, o sea, con un celular, la ruta la puede hacer también cualquier privado, pero es tan difícil salir de ahí, de eso, de esas estructuras que traíamos, que la gente sigue creyendo que si no está el Estado, acá, no sé, volamos todos por el aire, ¿no? Y yo cada vez insisto más, porque también es una discusión que tengo dentro de la familia y todo, que el Estado cada vez estorba más. O sea,
en vez de solucionar, es un estorbo y lo venimos viendo, hablando hoy de vialidad y eso, que un poco lo que decía Gastón, si al final tampoco las hacen la ruta, ¿para qué está vialidad? Si no lo hacen, claro. si es una desidia esta provincia. O sea, aparte, si nos ponemos a pensar, una de las provincias que más plata tiene, porque recibe fortuna del petróleo, tenemos unas rutas horribles. Creo que San Luis tiene mejores rutas que nosotros. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Es decir, empezar a decir, bueno, che, al final esto no era tan necesario. No, ¿no? a mí lo que ya tanto vialidad como creo que siempre por ahí algún tema que mencionamos, pero está bueno recordarlo. Vialidad en este caso, ¿no? Es la estrella, entre comillas. El INTA fue la semana pasada, lo va a hacer. Después algún otro organismo, va a aparecer otro. Pero ese es el contenido de un continente que es más grande, que es el tema. Tanto estos en su momento lo que fueron hace años a nivel nacional las empresas del Estado, ¿no? Después habrá otro, me puedo estar olvidando otro más, pero después siguen algunas aerolíneas y demás, que es como reaccionan claramente con una militancia. E incluso estos organismos y algunas delegaciones nacionales, como en su momento TELAM fue la que cerraron, ¿no? Sí. Básicamente se las han utilizado para empleo capitalizar electoralmente o para militancia, obviamente, activa de células dormidas en épocas de que tienen que ser oposición. Y eso es lo que yo sugiero, sé que el gobierno lo dice, pero tendría que mostrarlo más, ¿no? Con más detalle. Porque ese es el gran problema, es ese. Yo lo de TELAM me acuerdo porque TELAM, cuando gana Alberto Fernández, el video de TELAM cantando masivamente hacia los macristas que se Juntos por el Cambio que se iban, es el símbolo del Estado capturado, ¿no? Sí. Que en épocas de oposición esta gente se pone violenta, tiene abstinencia de caja, como se dice, y obviamente están las reservas ahí. Y el gran problema está ahí, en ese vialidad no va a funcionar porque ya es un órgano capturado por la militancia. Es imposible que funcione. Tiene que haber mantenimiento, además sí, obviamente tiene que presentar el gobierno otra solución con actores privados mejor, pero el tema de la abstinencia, de no tener fondos para militares, es el problema, y en eso el gobierno tiene que mostrarlo fuertemente. Sé que lo dice, pero lo tiene que tener en el escudo grabado. Sí. Un gran... sí. Cierro esto. Porque sea INTA, ese es el gran problema. Nosotros hablamos del INTA. Bueno, fenómeno, mostrame. Vos cuando más o menos mostrás un paneo donde están las grandes innovaciones en los últimos tiempos en agroindustria y demás, no vienen de los organismos del Estado a nivel mundial. Generalmente son clústeres de investigación privados que pueden tener algún tema del Estado ahí por interés nacional, como se suele decir, interés nacional entendido como aquello que hace a la posibilidad de desarrollo económico de una nación. Pero no es el que decide, mete gente, ni contrata a un ingeniero agrónomo que hace 50 años no va a laburar, como ha pasado en encubierto, ¿no? Argentina es súper exitosa en maquinaria agrícola, pero no por un organismo oficial, sino por las empresas que están en la zona del sur de Santa Fe. Exacto. Sí, Córdoba. exactamente. E incluso cuando vas más atrás, las grandes innovaciones, los grandes empresarios agroindustriales o las cosechadoras que se han implementado casi en similitud cuando estaban en los mismos tiempos que en Estados Unidos, principios del siglo XX o fin del siglo XIX, eran investigaciones de empresarios de innovaciones particulares. La gran obra de infraestructura de ferrocarril que siempre hablábamos, incluso del dique Ballester, se hizo con un departamentito que ni siquiera tenía rango de ministerio de obra pública. Lo importante eran las obras, La importante era no la estructura. La estructura de la capacidad de ejecución. Y ayer repasaba por las clases que doy, un diálogo entre Irigoyen y el embajador D'Avernon, que era de Gran Bretaña, un enviado, donde decía: le agradecía firmemente al capital británico privado por las innovaciones y por la infraestructura que había logrado Argentina, por la inversión extranjera, básicamente. Entonces, ese tema después obviamente se dio vuelta, como sabemos, habíamos hablado, y ya por eso hablamos siempre del tema cultural, llámese batalla, llámese compulsa, lo que sea. Pero se han metido ideas que han sido capturadas, están muy internalizadas, donde ponen tótems de querer seguir funcionando con un rastrojero y creer que vamos a ganarle que lo subimos a Colapinto y va a ganar, ¿no? Hay dos grandes mitos, por ejemplo, dos mitos que desmienten esto, ¿no? De el Banco Nación, el Correo, esto, lo otro. Es, por ejemplo, el banco hipotecario.
banco hipotecario decían, uy, ahora se ¿Qué terminó hacemos? todo, Sí, se sí. privatiza. Y el banco hipotecario está ahí, funciona como un banco más, Ujú. y no pasó nada. No pasa nada. Y lo mismo en Río Negro con el Banco de Río Negro. ¿Qué Sí. pasó en Río Negro? Nada, que pasó que el banco ahora no es de la provincia. No, Nada, es absolutamente privado, nada. sí. Y funciona lo mismo la provincia que antes. Entonces, esos mitos son nada más para esto que vos decís, para preservar una caja, para preservar un lugar de política, Ujú. pero a la sociedad no le dan absolutamente nada. No, además están formateados con una forma de pensar de hace 70 años. Que en esa época era la gran discusión que hubo históricamente siempre con algunos líderes, presidentes, sobre todo ese tiempo, era que cuando termina la Segunda Guerra estaban formateados en una educación que venía de antes. Entonces por ahí te decían, bueno, estas son, como se escucha acá, sectores estratégicos, las empresas públicas, no sé qué, la que fabrica ladrillos con madera de la Eso de lo cordillera. estratégico es como una palabra mágica. Es una palabra mágica Sí. que tiene una lógica, pero no en forma que está aplicada, porque cuando se hablaba de esos términos, ya sea incluso Churchill o De Gaulle o Clement Attlee en Inglaterra, ya sea la centro-izquierda, centro-derecha, A mí la estrategia me trae reminiscencias militares, en realidad. que tenía que ver con eso. Mm. Que tenía que ver con eso, porque el control ante la creencia de una posible tercera guerra mundial hacía que se entendiese que los sectores como ya sea de aerolíneas, de puertos, de electricidad, de gas y demás, pero tenía que estar en manos del Estado por una cuestión de seguridad nacional. Exacto. ¿No? Esa era la lógica de la Claro. aplicación. El concepto de estrategia existe, pero se aplica de otra forma. Cuando decís pensamiento estratégico, en realidad estás diciendo que es un pensamiento de largo plazo, ¿no? Que tiene que ser sostenido en el tiempo y obviamente teniendo en cuenta el contexto. Vos decís, estamos en un mundo cambiante de globalización, donde la súbita irrupción de lo nuevo, donde tenés que tener la flexibilidad como para ir encarándolo. Pero hace un pensamiento, no es que tiene que ver con, no, las empresas van a ser nacionales o provinciales, porque el proteccionismo es un anacronismo doctrinario. Es decir, ninguna nación que alguna vez lo ejerció de esa forma se le ocurre volver a hacerlo. Entonces, la palabra es interesante, tiene una lógica, pero no como está aplicada, porque como se la aplica, cuando se la aplica a decir es nuestra, es estatal o provincial porque es estratégica. No, estás hablando en términos militares y el sentido de estrategia es otro. La política exterior es estratégica, por ejemplo, debería serlo. Esté quien esté, qué sé yo, por un ejemplo, España, ¿no? En su momento, a principios de los 80, estaba Felipe González o el otro partido, todos sabían cuál era el pensamiento estratégico, que había que estar en la Unión Europea. Sí, a mí Entonces hay que diferenciar. me cuesta a veces captar esta diferenciación que ya te la he escuchado. Yo, no sé, para mí estrategia es válido Ujú. como sustantivo. Es decir, hay una estrategia para tal cosa, es decir, cómo yo diseño a largo plazo una determinada acción. Como sustantivo me parece válido, Sí, pero eso. como adjetivo, es decir, como calificativo, Claro. me parece que es vacío. Es vacío. Es No, no vacío. coincido. Es vacío. Es decir, yo digo, no sé, cómo están acá dispuestos los micrófonos es estratégico. Cuando yo lo uso de adjetivo, es porque me gusta a mí. Entonces, a mí me gusta que el petróleo sea del pueblo, del Estado. Sí, ¿no? sí, Digo, es estratégico. de todos los- Entonces, o sea, No, cuando ahí- uno lo ahí- usa de adjetivo es porque es subjetivo, porque a uno le gusta. Pero en realidad, el significado Sí. real, concreto de estrategia, para mí es como sustantivo. Es decir, es el diseño de una determinada acción para proyectada en el tiempo. Vos podés Me parece proyectás como en el tiempo, claro. Así lo capto, ¿no? Vos decís, esté quien esté, ¿cuál debería ser el pensamiento, por ejemplo, de la política exterior en términos estratégicos, ¿no? Definir el interés nacional. Decir, ¿cuál es el interés nacional? Todo aquello que haga el desarrollo de la nación, ¿no? De la nación argentina. ¿Cómo lo ejecutás? Bueno, ahí obviamente lo ejecutás mal si decís, che, todo es del Estado, volvés a hacer cualquier cosa. O cuando entendés cómo funciona el mundo y que el sector, que la libertad individual, que la Constitución tiene el individuo en el centro, es individuo céntrico, y tiene el individuo como motor del desarrollo. Sí. Bueno, cuando le haces ese contenido tiene una lógica. Si lo decís Claro, para pero capturar vos- recursos, Pero vos lo estás planteando como dos opciones, ¿no? Vos Yo decís, lo- ¿cuál es el interés nacional? Bueno, puede ser este o puede ser el según otro. la Constitución argentina. A mí me cuesta pensar en términos de interés nacional.
Yo no sé, me parece de una abstracción y de un subjetivismo súper peligroso, digamos. ¿Cuál debería ser? Yo lo que creo es que lo que hay son los derechos de las personas y que la función del gobierno es proteger y dar un ámbito que permita que las personas puedan desarrollarse de acuerdo a sus sueños, a sus proyectos, a sus sentimientos de forma libre. Cuando se invoca un interés nacional, me parece que necesariamente hay proyectos, derechos e ideas que se sacrifican. Pero bueno, vos podés Creo, ¿no? decís, claro, decís, el interés nacional definido según lo que te define la Constitución, que tiene al individuo como centro, es decir, deberían aquellos que ejecutan decisiones de poder, porque es lo que existe, alinear o por lo menos generar las incentivos para que la libertad de las personas puedan florecer. Y toda acción que las personas puedan prosperar según el proyecto que elijan. Si vos decís el interés nacional es la guerra, no. Si el interés nacional es meterse en conflictos internacionales, no. Entonces, yo sé que puede sonar abstracto, pero yo por lo menos lo entiendo desde esa forma. Que los que están en el poder deberían tener como principal toda acción a por lo menos hacer cumplir la Constitución en el sentido de que esas libertades de las personas puedan ejecutarse según su plan de vida. Fuera de eso es otra cosa. Pero es una palabra que tiene que darle un contenido. Puedo hacer un paréntesis porque tenemos una oyente que me acaba de mandar información de lo que estábamos hablando al principio y me mandó esto de un comunicado que larga la Cámara de Turismo de Comercio de Villa Pegüeña y dice: lo más preocupante es que la decadencia no es nueva ni accidental, es sostenida en el tiempo por la inacción de quienes deben gobernar y gestionar. Responsabilidades políticas evidentes. A la Municipalidad de Villa Pegüeña. No existe un plan turístico serio y actualizado. No hay obras de infraestructuras acordes a la demanda. Incapacidad para garantizar servicios básicos, agua, cortes eléctricos rutinarios. Permite que la toma de tierras siga creciendo sin intervención. Eso es preocupante en Villa Pegüeña. No brinda respuestas ni soluciones a conflictos entre vecinos, comunidades y propietarios. Falta total de estrategia institucional frente al crecimiento desordenado del destino. La información turística es nula o desactualizada. Los servicios básicos, agua, recolección, atención médica, colapsan en temporada. Bueno, mandó así, pero no lo quería dejar pasar porque justo me dice de lo que están hablando hoy y me lo mandó por WhatsApp. Está bueno porque aparte la municipalidad de Villa Pegüeña, como más al norte la municipalidad de Cabiahue, son creaciones perfectas de la neuquinidad. Es una municipalidad creada para los que viven de la municipalidad. El resto de los habitantes que se olviden, sigan viviendo como vivían. Muchos municipios más, agregaría yo en ese listado. Pero no, porque a mí me impresiona sobre todo siempre... del norte. Sí, pero a mí me impresiona Cabiahue o Villa Pegüeña porque son creaciones artificiales, ¿no? Lugares, Cabiahue principalmente, lugares espectaculares. Pero uno ve, bueno, ahora ya no tanto, pero al principio uno veía todas las casas iguales, todo, o Andacoyo, uno llega, todas las casas iguales, todo, esa uniformidad, el Estado, que es lo que busca esto de la neuquinidad, ¿no? Yo creo que hay que empezar a pensar en que por un lado va la neuquinidad y por el otro lado está Neuquén. Así cierra esta nota, si quieren la cierro, dice: Villa Pegüeña no está fallando, la están dejando caer. Y los responsables tienen nombre y cargo. La naturaleza sigue haciendo su parte. Es hora de que los funcionarios públicos de todos los niveles empiecen a hacer lo suyo. La paciencia de los turistas, la comunidad local y el sector privado tienen un límite. Comisión directiva. Perfecto. Claro, el resto, la ciudadanía está para pagar. Y listo. Y después terminó. Aportantes. No, y aparte siempre el paisaje. ¿Viste? Siempre es el paisaje. Con el paisaje, si no explotas el resto, no pasa nada. O sea. Servicios no. No. Tal cual. Bueno, se nos terminó el tiempo.
¿Qué va a ser? No sé si ahondamos mucho en los temas que pensábamos plantear, pero es como que el reencuentro fue así, Esto ¿no? es un streaming, es así. Pero empezó con reflexiones post vacaciones. Sí, Sí. Y bueno, y repasamos todas estas cuestiones, ¿no? tal cual. Estuvo bueno. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves con Generación X y el martes también con Despertando Leones. Nos vemos.